Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Un saludo a todos, a los que nos miran por video. Quiero leer para ustedes una parte de la Escritura y voy a leer para ustedes en Salmo capítulo 42, versículo del 1 al 11. Y dice la Escritura: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, y mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, desde los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Les voy a pedir que me acompañen a orar. Vamos a orar y vamos a empezar, ¿verdad?, con alabanzas a Dios, ¿verdad?, para alabar a nuestro Dios. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros ponga su confianza en ti, Señor. Padre Santo, que tú eres nuestra roca, tú eres el Dios de nuestra salvación, Señor. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido que en este momento, Señor, cada uno de nosotros disponga su corazón a alabarte, a bendecirte, Señor, por lo que tú eres, un Dios que salva, Señor, que ha salvado nuestras vidas, Señor, y que seguirá salvando a aquellos que escuchen el evangelio tuyo, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. Y el poder de su evangelio me salvó, y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva.
pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Porque habría de dudar o en temor permanecer, si gracia encontré en Jesús, claro es mi futuro en Él. Pago toda mi maldad, ya no hay más condenación, y en paz vivo porque sé mi Padre me trajo a Él. Hoy dejo todo el temor atrás, lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está, en Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. No sé qué es lo que vendrá, y si vuelvo a caer, sé que en ti puedo confiar, me guardas hasta el final. Hoy dejo todo el temor atrás, lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que
Buenos días a todos, qué privilegio otra vez estar en nuestro tiempo de servicio. Quiero, para todos los que nos están viendo, recordarles que estamos llevando la serie de Santiago. La hemos ya pasado por alto por 2 semanas, pero hoy vamos a retomar otra vez. Qué gozo estar adorando a Dios y exaltando
lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por pecadores como nosotros. Quiero llevarte a la palabra de Dios. Si puedes ir a las Escrituras, vamos a regresar a Santiago. Nos quedamos en el capítulo 2. Entre manos mantenemos ahí, se pone más interesante. Quiero antes de orar pedirte que mantengas tu atención en Santiago capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al 13. Y dice la palabra de Dios de esta manera: hermanos míos, no tengas vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa y también un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate ahí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos si habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Acompáñame, oremos para recibir la palabra de Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra nuevamente. Gracias por el privilegio que tenemos de estar juntos a través de estos medios, Señor, que tú has permitido, que le has dado inteligencia al hombre para poder lograr todo esto, Señor, y sigamos aún en este tiempo de no podernos congregar todos juntos como quisiéramos, aún estar juntos por este medio, Señor, gracias. Te pedimos que tu palabra sea la que nos ayude a mantener, Señor, sabiduría, a mantener prudencia, a ser personas, Señor, que entendemos de qué se trata el favoritismo. Señor, que podamos ser personas que somos ejemplo, que realmente nos consideramos a nosotros mismos, Señor. Te pedimos en esta mañana que tu palabra pueda quedar grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que no volvamos a ser los mismos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La serie que hemos estado manejando tiene que ver con sabiduría para el tiempo de prueba. Si ustedes recuerdan lo que hemos visto en Santiago, capítulo 1, la prueba de la perseverancia. ¿Sí? Bienaventurado es el hombre que persevera. ¿Por qué? Porque su carácter se le va formando. Miramos también la prueba de la tentación, del versículo 13 en adelante. Después miramos la prueba de la palabra, versículo 18 en adelante. Y ahora llegamos al capítulo 2 y estamos mirando la prueba del favoritismo. Si ustedes ponen atención, ha sido prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Entonces estamos hablando acerca de las pruebas de la vida y Santiago nos ofrece la sabiduría para poder vivir en estas pruebas. Te voy a pedir si mantienes tu atención ahí en Santiago, no, aunque va a haber algunos otros versículos. No quiero que te distraigas, mantente ahí en el capítulo 2. Definitivamente estamos hablando acerca del favoritismo. Verso 1 habla acerca de una actitud de favoritismo. Verso 9, si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Definitivamente Santiago está hablando del favoritismo. No está hablando cuando tú prefieres una comida sobre otra,
¿sí? Porque ¿qué tiene de malo que tú prefieras las hamburguesas de In-N-Out a que las prefieras de algún otro lugar, ¿verdad? Eso no tiene ningún pecado. Pero estamos hablando del favoritismo entre personas. Si tú has estado mirando las noticias, ha pasado, es una especie de escándalo por lo que sucedió porque un policía le quitó la vida a otra persona. Y se ha puesto complicado porque obviamente que una persona sea de un color y la otra persona de otro color lo hace más complicado. Se eleva el grado de dificultad en cuanto a los comentarios, las críticas y lo que va a pasar, ¿verdad? Porque yo creo que todos los seres humanos batallamos en momentos o hemos batallado y a veces creo que seguimos batallando con lo que es el favoritismo que a veces podemos tener hacia las personas. Hay veces, no lo decimos, pero a veces en nuestras actitudes se mira. Si a ti te pusieran 2 mesas, imagínate que estás en tu lunch y te ponen 2 mesas y en una mesa se sientan puras personas latinas y en otra persona se sientan a lo mejor personas que son de otra cultura, de otro país, ¿cuál mesa escogerías? Y obviamente es fácil contestar, pero a la realidad del momento de la prueba, solo Dios y tú sabrían cuál mesa escogerías. Porque obviamente escoger la mesa de los que no son como tú eleva el grado de dificultad o de exigencia a tú negarte a ti mismo. Y tal vez ponerte en el lugar que es menos cómodo para ti. Y yo creo que lo que vamos a ver en Santiago en el capítulo 2 tiene que ver con eso. Tiene que ver con las decisiones que tomamos cuando favorecemos cierto tipo de personas. Y todavía más cuando tiene que ver dentro de la iglesia. Como mi primer encabezado, le titulé Desechando el favoritismo de nuestra fe en Cristo. Tenemos que desecharlo. Ahora, si no lo miramos, ¿cómo lo vamos a desechar? Vamos al verso 1 y acompáñame por favor con tu vista. Hermanos míos, no tengas tu fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Santiago nos está hablando de la fe puesta en el Señor Jesucristo y que ese Señor es un Señor muy glorioso. Él nos presenta una imagen de un Cristo glorioso, de un Cristo que ha muerto en la cruz por pecadores que no merecen ser perdonados. Lo más justo que nosotros mereceríamos es ser castigados. Pero ahora los creyentes pueden mirar a un Cristo glorioso porque no nos ha dado según nos merecemos, sino nos ha dado misericordia en la cruz. Al haber muerto en la cruz, ha abierto el camino para que el pecador sea perdonado, ponga su fe en Cristo y todos sus pecados sean perdonados, solo por la pura fe. Entonces Santiago nos ofrece o nos recuerda un Cristo glorioso y dice que nuestra fe no puede ir combinada o compartida con el ídolo del favoritismo. Ahora hay muchos ídolos, ¿verdad? Pero Santiago aquí en este capítulo nos vuelve a sacar otro más, el ídolo del favoritismo. Y dice que no tengamos una actitud de esa manera. Vamos a mirar qué es lo que hace. Quiero que miremos desde el verso 1 hasta el verso 4. Vean el desarrollo que él hace. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa y también entra un pobre con ropa sucia y dais atención especial al que lleva la ropa sucia y le dices tú siéntate aquí en un buen lugar y al pobre le dices tú estate de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿no has hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Santiago saca una conclusión de lo que está sucediendo, ¿verdad?, en la iglesia en ese tiempo. Él pone un ejemplo de algo que sucede dentro de la congregación en aquellos tiempos. Pone 2 tipos de personas. Una persona rica, dice que la persona rica entra a la iglesia o entra a la congregación. Para ellos era sinagoga porque les está hablando a judíos. Pero entra un hombre judío, ¿verdad?, con un anillo de oro en la mano y con ropa muy lujosa. Pero también entra un hombre pobre. Y dice que algunos de los creyentes están dando atención especial al que tiene mejor apariencia. De ahí viene la palabra favoritismo. Favoritismo es que tú respondes con la persona de acuerdo a la cara que te presenta.
Me llama la atención las palabras que él menciona. En el verso 3 dice, y das atención especial al que lleva la ropa lujosa. Muchas veces no podemos decir palabras para favorecer a una persona, pero muchas veces nuestras actitudes nos delatan. ¿No es así? ¿A qué persona nosotros mayormente le damos atención especial? Eso se puede dar mucho en la iglesia, ¿no? Si tú te examinaras un momento y pensaras tus mejores tratos hacia las personas de la congregación, ¿a quiénes son? ¿Son para alguna persona en particular? ¿O tú puedes decir que tú tratas a todas las personas igual? Es interesante lo que dice Santiago, ¿verdad? Él habla acerca de una atención especial para cierto tipo de personas. Santiago llega a una conclusión por lo que está sucediendo en esta congregación. Verso 4, él dice, ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Esa es la conclusión de Santiago. Ustedes como creyentes que están favoreciendo a las personas ricas que llegan a la congregación, son jueces con malos pensamientos. Ahora, no es tan sencillo, ¿verdad? Porque en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, creo que son pocas las oportunidades donde podríamos decir que una persona rica ha entrado con nosotros a este lugar. Y no lo pudiésemos evaluar al mismo grado. Pero en el tiempo en el que ellos estaban viviendo, recuerden que ellos están viviendo en dificultad. Capítulo 1 de Santiago, verso 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Ellos están pasando pruebas. Cuando tú vas al verso 6, aparecen unas preguntas. Dice en el capítulo 2 de Santiago, verso 6. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? La prueba que estos creyentes están atravesando, mayormente los creyentes pobres, tiene que ver con posible opresión de la gente que es rica de aquellos tiempos. Entonces muchos de ellos están tratando de salir de esta prueba. Entonces cuando llega una persona rica a la congregación donde mayormente la gente es pobre y ven a una persona rica y posiblemente esta persona rica se va a convertir a Cristo, ellos ven como una posibilidad de que a lo mejor su voz sea escuchada entre la gente rica, teniendo una persona que es como ellos. Y ellos tal vez lo vean como una oportunidad para conseguir lo que ellos están buscando, salir de esa dificultad, de esa opresión que están pasando. Entonces, quiero detenerme un momento donde dice el verso 4, venimos a ser jueces con malos pensamientos. De ahí es donde yo creo que mi primer encabezado parte. Cuando tú vas a las Escrituras, encuentras la posición de juez en muchas partes. Quiero leerte una escritura también de Mateo 6:24. Bueno, más bien antes. Voy a leerte Hechos 10:34. Dice Pedro, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Pedro se comienza a referir a Dios como alguien que no hace acepción de personas. Entonces, si Dios es un Dios que no hace acepción de personas y nosotros estamos adorando a ese Dios, nosotros cada día deberíamos de ser personas que no hacemos acepción de personas. Entonces, cuando nosotros hacemos acepción de personas, nos estamos comportando como Dios no es, no lo estamos adorando apropiadamente. Y por eso puedo entender que el favoritismo se convierte en un ídolo, es como un Dios falso en tu vida. Que hay veces hay que ponerte en situaciones extremas para realmente ver qué tanto batallas con ese ídolo en tu vida. Y yo creo que en este país tenemos un sinnúmero de oportunidades para sacar a relucir ese ídolo en nuestras vidas, ¿verdad? Porque tenemos mucha gente que no es como nosotros. Primero, personas que no hablan el idioma que nosotros hablamos.
Después, personas de todas las condiciones sociales, económicas. Y en esta misma ciudad tenemos la oportunidad de poder tener contacto con muchos de ellos. Algo que me ha estado llamando a mí mucho la atención es cuando volteo a ver mi vecindario, es que en la misma calle donde yo vivo hay personas que son totalmente diferentes a mí. Hay personas que son similares a mí porque hablan el mismo idioma y son también del país donde yo soy, de México, y tal vez sea más fácil convivir con ellos. Pero ¿qué pasa cuando yo doy solamente mayor atención a mi vecino que es como yo y a mi vecino que no es como yo porque su color de piel es diferente o porque no hablamos el mismo idioma, no le doy la misma atención? Creo que para mí eso ha sido una prueba, no sé para ti cómo ha sido tu situación en el lugar donde tú vives, pero el tú poder pensar en las oportunidades que tienes con tantas personas que son tan diferentes a ti, creo que ahí es donde se encuentra la prueba de realmente tú qué vas a terminar haciendo. Solamente seguirte sintiendo cómodo o realmente ir a lugares donde a veces tu comodidad es incomodada, aunque se escuche como muy repetitivo. Santiago nos hace pensar en el favoritismo como un ídolo, porque Dios no es así. Veamos lo que dice Éxodo 22. Cuando hablamos en Éxodo 22 estamos hablando de los mandamientos. Ustedes los han de recordar, los mandamientos que aparecen tanto en Éxodo como en Deuteronomio. Dice Dios: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses delante de mí, otros dioses. Entonces la idea es que el favoritismo no tiene lugar, no debería de tener lugar en nuestra vida. Cuando el favoritismo está teniendo demasiado lugar en nuestra vida, nos estamos entregando a otro Dios, que no es el Dios verdadero. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿qué es lo que está mirando Santiago? Bueno, que el favoritismo no es el único ídolo, pero el favoritismo se puede convertir en competencia para Dios. Y más cuando tú lo has permitido. No debería de ser así, ¿cierto? Pero nosotros hay veces permitimos que en nuestro corazón haya competidores. Muchas veces puede ser simplemente por no conocer lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces es porque no le dedicamos el tiempo a Dios para conocerlo. Santiago los juzga o los cataloga y les dice: ustedes son jueces con malos pensamientos. ¿Por qué? Porque ellos son personas judías que conocen la ley de Dios. Y él les dice en el verso 6, ustedes han menospreciado al pobre. En el verso 8 les dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos son personas judías que conocen la ley, que deberían de valorar la ley. Y Santiago los confronta diciendo: ¿cómo es eso posible que conocen la ley y se les ha olvidado esta parte importante de la ley, esta parte que está en la cima de la ley, que es amar al prójimo como a ti mismo? Y parece ser que ellos son personas muy orgullosas de la ley. Pero en ese orgullo que ellos tienen por la ley, están resbalando de una manera muy terrible en un mandamiento muy fundamental, que tiene que ver con el valor que le damos a Dios. Porque si amamos a Dios, ¿qué terminamos haciendo? Amando a nuestro prójimo, por el amor que recibimos de Dios. Fíjate lo que dice un autor de las palabras jueces con malos pensamientos. Si yo te dijera a ti que cuando eres favoritista eres un juez con malos pensamientos, te sentirías mal, pero esa es la verdad que enseña las Escrituras. Cada que tú favoreces a alguien en lugar de otra persona, dándole mayor atención especial a una persona, y no me refiero en casos particulares
Por ejemplo, en tu hogar hay momentos donde tú sí favoreces de una manera más especial a tu esposa o a tu esposo que a otras personas, ¿cierto? Pero Santiago se está refiriendo a situaciones donde nosotros hay veces sí llegamos a menospreciar a las personas simplemente por ser diferentes a nosotros. Este autor dice que cuando nosotros juzgamos a otros, criticamos, atacamos, condenamos, literalmente estamos jugando a ser Dios. Observa lo que dice Santiago 4:12, un par de páginas adelante. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y destruir, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Cuando nosotros menospreciamos a las personas, lo que estamos haciendo es queriéndonos sentar en el trono de Dios y ser Dios nosotros mismos. Aunque no hayamos hecho un plan. Pero nos estamos queriendo sentar en la silla de Dios y queremos ser ese juez. Cuando solamente hay un juez. Y es Dios. Él dice también, terminando Santiago, que es poderoso para salvar y destruir, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Si yo te preguntara, ¿quién eres tú cuando juzgas a otra persona de una manera equivocada? Yo te diría, eres una persona que juegas a querer ser Dios. Como una persona que es un juez que ya estableció su propio reino y que a partir de ese reino que él ha formado quieres medir a todos. Y yo creo que es lo que muchas veces terminamos haciendo nosotros como creyentes. Si nosotros somos buenos para obedecer ciertas partes de las Escrituras, hacemos ya nuestras reglas de esas cosas que somos buenos para obedecer y queremos medir a todas las personas a través de esas reglas y a veces nos terminamos sintiendo mejor que los demás. Pero debemos de tener mucho cuidado porque estamos cayendo en la actitud de idolatría. Y eso es lo que Santiago nos está tratando de comunicar. Hay que tener mucho cuidado con el ídolo del favoritismo, que tiene que ver con la atención especial que le damos a las personas, porque al final, cuando tú le das una atención muy especial a una persona, ¿qué termina sucediendo? Terminas menospreciando a otros. Observa lo que dice el verso 6. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. Verso 3, le dieron atención especial al rico, como consecuencia, terminaron menospreciando al pobre. Entonces la idea de Santiago es que nosotros debemos de derribar el ídolo del favoritismo porque no tiene lugar en un Cristo glorioso. ¿Te puedes imaginar a Cristo haciendo acepción de personas cuando Él estuvo en la tierra caminando? Tú lo mirabas con las prostitutas, con los cobradores de impuestos y la gente religiosa, ¿qué hizo? Lo criticó. Ahora, tú también puedes mirar a un Cristo que estaba con la gente de la alta sociedad, con los ricos. Lo miras que también invirtió tiempo con los fariseos, con la gente más cerrada y testaruda por las reglas religiosas que ya tenían. En una ocasión le quiere entregar a los niños y los discípulos dicen, no molesten al maestro. Y el Señor le dice, no, déjenlos venir. Entonces tú miras a un Cristo que no hace acepción de personas, que estuvo metiéndose a los lugares más complicados, si se puede decir así, cuando se trata acerca de valorar a personas y tomarlos en cuenta. Entonces, Santiago nos dice, debemos de desechar el ídolo del favoritismo de nuestra fe en Cristo. Debemos de limpiarnos de eso. Como mi segundo encabezado, quiero tomar el verso 5. Mi segundo encabezado le puse, presta atención a Dios. ¿Cómo derribas el ídolo del favoritismo en tu corazón? Prestando atención a Dios. Fíjate lo que hace Santiago. Verso 5. Hermanos míos, amados, escuchad.
Quiero llevarte rápidamente al verso 1. ¿Están en capítulo 2? Observa el verso 1. Hermanos míos, no tengas vuestra fe. No tengas, hay un mandamiento. No tengas, o sea, el ídolo del favoritismo no debe de estar en tu vida. Deséchalo. Que fue nuestro primer encabezado. Nuestro segundo encabezado, verso 5. Hermanos míos, escuchad. Está dando como otra orden. Presta atención, escucha mis palabras que te voy a decir. Ve la diferencia ahora de cómo se dirige a ellos. En el verso 1, hermanos míos. Verso 5, hermanos míos, amados. Él los aprecia mucho. Les está hablando porque los aprecia, porque los ama, los considera. Entonces les dice, escuchad, pongan atención. ¿Y de quién comienza a hablar? De Dios. Pon atención a eso. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Primero Él se enfoca en Dios. Él comienza a hablar de Dios. Si nosotros queremos derribar muchos ídolos, particularmente el ídolo del favoritismo, necesitamos escuchar qué es lo que piensa Dios acerca de eso, qué dice Dios acerca de eso, para que lo que Dios piensa acerca de eso sea también parte de mis pensamientos, porque nosotros debemos de ser más como Dios, debemos de pensar más como Dios, debemos de tratar a las personas más como Dios las trata, como Dios las valora. Y tanto Dios las valora que ha puesto su imagen en las personas. Entonces no seamos favoritistas. Fíjate lo que él dice, lo dice en forma de pregunta. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Lo hace en forma de pregunta, pero Él está dando una afirmación. Ahora, ¿de dónde se está agarrando Santiago para decir que Dios escogió a los pobres? Porque de repente ahora parece que Dios está favoreciendo a los pobres. Y pareciera que se está contradiciendo. ¿Está diciendo ese texto que Dios prefiere a los pobres sobre los ricos? No. Pareciera, pero no. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Podemos leer Job 34:19. Cuando se refiere a Dios, fíjate lo que dice de Dios, que no hace acepción de príncipes ni considera al rico sobre el pobre, ya que todos son obras de sus manos. Tanto el rico como el pobre, a los dos Dios los hizo. Y ninguno de los dos tiene más valor delante de su presencia. ¿Qué más dice las Escrituras acerca de cómo Dios mira a las personas? Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Pero definitivamente tenemos que entender a qué se está refiriendo cuando se refiere a los pobres, cuando Dios escoge a los pobres. No se está refiriendo particularmente a una posición socioeconómica, literalmente, que Dios escoja a los pobres por encima de los ricos para salvar a los pobres. Porque entonces tendríamos que concluir que los ricos tienen mayor oportunidad para salvarse porque Dios los está escogiendo a ellos para salvarlos. Lo que él está tratando de enseñar es que ellos han escogido a los ricos, algunos hermanos de la congregación han escogido a los ricos, les dan mejor lugar en la congregación y han menospreciado a los pobres. Y Santiago los está confrontando. Oigan, ¿ustedes están menospreciando a los pobres? Tengan cuidado porque Dios los ha escogido para que sean ricos en fe y para que hereden el reino de Dios. Hay muchas personas que han hecho encuestas cuando se trata acerca de quiénes son las personas que tratan de depender más de Dios y te vas a dar cuenta que son la gente más pobre. Son pocos los ricos que tú vas a encontrar que viven su vida en dependencia de Dios. Pareciera sí haber una desventaja para el rico. Dios no hace excepción del rico ni del pobre, pero pareciera el rico estar en una desventaja porque las estadísticas enseñan que hay veces el rico, ¿verdad?, tiene una vida tan resuelta en todas sus áreas económicas que pareciera ser no importante para él buscar a Dios.
Pero vuelvo a reafirmar lo que dije. Santiago no está tratando de decir que Dios escoge al pobre por encima del rico, ignorando al rico. Simplemente está corrigiendo lo que ellos mismos están haciendo. Ellos están menospreciando al pobre y Santiago les dice, no menosprecies al pobre porque Dios lo ha escogido para que sea rico en fe. ¿Qué más dice Santiago ahí? Verso 6. Les dice, ustedes han menospreciado al pobre y les va a hablar algo ahora de los ricos. Pon atención. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? Dice, ¿por qué están prefiriendo a los ricos que posiblemente ellos son los que están causando la mayoría de la opresión para estos pobres creyentes? ¿Por qué los escogen y les dan mejor trato a ellos? Cuando Dios es alguien que ha escogido al pobre para que tenga una fe muy rica. Verso 7 sigue hablando de los ricos. ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? No está tratando de decir que el rico no tenga oportunidad para salvarse. Simplemente está diciendo que los ricos de ese contexto que están viviendo ahí son los que están causando la mayoría de la opresión hacia la gente pobre. Y ellos como creyentes, ¿por qué están dándoles mejor lugar en la congregación? Es la crítica que hace. Ve lo que hace en el verso 8. Santiago. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si mostráis favoritismo, verso 9, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Hermanos, cuando hablamos de la ley real, hablamos de los mandamientos de Dios. Ustedes saben que la mayoría de los judíos respetaban tanto la ley que es importante guardar la ley. Pero el error que se comete al tratar de guardar la ley es que la ponemos como fundamento para ser salvos. Y es el mismo batallar de muchas personas en este mundo, que tienen la Biblia, tienen los mandamientos de Dios y tratan de guardar los mandamientos de Dios, pero no se sienten seguros de su salvación. Están siempre tratando de ganar el favor de Dios. No disfrutan del amor de Dios, están simplemente tratando de comprar con las cosas que están haciendo, que tal vez algún día Dios les diga, te vas a salvar porque fuiste buena persona. Entonces yo creo que muchos de esos judíos están sintiéndose orgullosos de la ley porque guardan muchas cosas de la ley. Y Santiago les dice, ok, tal vez no adulteran, tal vez no matan, pero ¿cómo favorecen a los ricos? ¿Te das cuenta? Los está poniendo a los tres en el mismo plano, los tres son pecado. Y si quebras el favoritismo, quebraste toda la ley. ¿Por qué? Porque basta quebrar un solo mandamiento de la ley perfecta de Dios para que ya no merezcas entrar al cielo y merezcas juicio. Entonces muchas personas viven con esa carga pesada. Me tocó platicar con una persona hace un par de semanas que asiste a algún grupo también donde se enseña la palabra de Dios. Y entonces él se acerca a mí y me dice, David, eres buena persona. Y yo digo, me comencé a reír, ¿verdad? Porque cuando alguien me dice que soy buena persona, estoy tratando de entender que él me dice que ve que hago cosas buenas de repente aquí y allá. Pero si él conociera mi corazón, tal vez su opinión fuera diferente. ¿A qué me refiero? No quiero decir tampoco que soy un monstruo, ¿verdad? Pero yo que me puedo examinar a mí mismo a través de la ley de Dios, como la ley de Dios es perfecta, yo sé que sigo siendo un pecador porque todavía la quebro. Entonces, si él me juzgara a través de la ley, él más bien tendría que decir que aunque soy buena persona, sigo siendo un pecador, que merezco la ira de Dios y ser castigado por Dios. Y él me hacía mucho énfasis que todo lo que tenemos que hacer para ser salvos es guardar la ley de Dios. Y entonces yo lo llevé a Santiago, me acordé rápido de esto y dije, qué bueno que estuve estudiando esta parte de Santiago. Fui a Santiago y le dije, mira,
Santiago dice que si quebramos un mandamiento, ya somos dignos de castigo. Yo le dije, ¿tú todavía quebras los mandamientos de Dios o a poco los guardas todos a la perfección? Y ya se quedó así como un poquito pensando. Ahora, ¿estás seguro de tu salvación ahorita en este momento? ¿O te vas a esperar hasta que ya te mueras o antes de que te mueras? ¿O te vas a esperar para cuando Dios te resucite y entonces ya Dios te pueda decir si pasaste o no al cielo o al infierno? Entonces me gustó que él se puso a pensar y fue una excelente oportunidad para compartir el evangelio, porque muchas personas se sienten buenas personas porque tienen su propia lista de mandamientos que ellos guardan. Cada quien tiene su propia lista que saca, ¿verdad?, de su propio repertorio y dice, yo soy buena persona. Pero cuando tú le sacas los 10 mandamientos, como la ley de Dios es perfecta y examina más allá de las obras que hacemos, examina las motivaciones, entonces hay oportunidad para que la gente se vea como pecador y no tan buena como ellos piensan que son. Y yo le dije, mira, dice Santiago que si tú quebras un mandamiento te has hecho culpables de todos. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para que Dios te acepte haciendo buenas obras? Bueno, es que yo hago buenas obras y Dios hace el resto. Entonces yo le dije, ¿me estás diciendo entonces que Dios mira el esfuerzo y todos los que se están esforzando entonces van a entrar al cielo por su esfuerzo? Y otra vez se puso a pensar, porque el evangelio nos hace pensar. Entonces la pregunta importante fue, explícame para qué murió Cristo si de todas maneras cada quien se va a salvar en su religión porque se está esforzando en guardar ciertos mandamientos y Dios mira esa buena intención. Y entonces ya mejor trató de evitar la conversación y me dijo, ay, ¿sabes qué, David? Tú eres muy buena persona. Le dije, mira, si tú no estás seguro de tu salvación, estás creyendo un evangelio equivocado. Porque el evangelio correcto te da convicción de que eres salvo en el momento que tú crees en Cristo. Porque Cristo está siendo castigado por todos tus pecados. Y si Cristo está siendo castigado por todos tus pecados, entonces tú ya no vas a recibir el castigo. Alguien ya lo recibió. Y la justicia de Cristo te fue dada. Fue puesta a tu favor en tu récord. Entonces, la única manera de poder ser salvos es que la justicia de Cristo esté entre tú y el Padre, para que el Padre te pueda aceptar. Y le traté de explicar que él podía tener convicción de que era salvo en ese mismo momento si confiaba en lo que Cristo hacía. Ahora, ¿por qué Santiago saca esto? Bueno, porque en mi segundo encabezado, que es prestar atención a Dios, muchos toman la ley de Dios, hacen sus propias reglas, las hacen fáciles para seguir, para sentirse bien con ellos mismos. Pero al contrario, ¿qué es lo que hace la ley de Dios? La ley de Dios nos muestra cuán pecadores somos. Al ver nosotros que Dios es un Dios que no hace excepción de personas, y al ir a la ley de Dios, nos vamos a dar cuenta de cuántas veces nosotros hacemos excepción de personas y que todavía pecamos en esa área. Y que no nos deberíamos de sentir tan orgullosos, ¿verdad?, en esa área, sino que deberíamos de seguir derribando ese ídolo en nuestro corazón. Cuando te leí Mateo 5:3, donde Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, algunas versiones dicen de esta manera y me gusta porque lo tiende a aclarar un poquito. Dice, los que reciben la bendición de Dios son los que reconocen su pobreza espiritual ante Dios. Otra traducción dice, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, a aquellos que solo dependen en Él. Entonces, tanto el pobre como el rico pueden reconocer su pobreza espiritual. ¿Sí o no? Pero pareciera ser que al rico le cuesta y veces más, porque parece no mirar necesidad en su vida, por lo menos en lo económico. Entonces, prestar atención a Dios es no solamente escuchar lo que Dios dice, pero amar a Dios. Voy a llevarte la escritura, si me acompañas, al verso 5, lo voy a leer una vez más. Hermanos míos, amados, aparece la palabra amor ahí. Escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Aparece la palabra amor otra vez, 2 veces. ¿Sí lo observas ahí? Ve al verso 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez el amor, aunque ahora el amor al prójimo. Primero, en esos textos podemos ver que Santiago habla del amor a Dios.
Santiago nos está ofreciendo la solución para derribar los ídolos que hay en nuestros corazones, entendiendo que el principio fundamental para hacerlo es amar a Dios. Aquí la pregunta no es si estás guardando cierta cantidad de mandamientos. Aquí la pregunta es si amas realmente a Dios y disfrutas de ese amor que le tienes a Dios. Recordemos que la iglesia no es un club social, sino es examinarte en tu corazón y solo tú y Dios saben cuánto tú realmente amas a Dios. Es muy fácil escuchar que Dios murió en la cruz y que dio su vida por ti. Cualquiera escucha eso y dice qué bonito, que un Cristo que murió en la cruz por mis pecados para que yo sea salvo. Pero ¿cuántos realmente aman a Dios? Y no solamente de palabra, pero disfrutan de ese amor. ¿Cuántos abren la Biblia y todavía sienten una llamita en su corazón que arde cuando comienzan a leer lo que Dios dice? ¿Cuántos todavía se enojan o se incomodan cuando ven algo contrario que se dice en contra de Dios? ¿Cuántos todavía hay una llamita que se prende cuando tú miras que hay acepción de personas en el entorno donde tú te mueves y no dices nada, te quedas callado? Entonces Santiago nos lleva a pensar que lo que hace derribar este ídolo fundamentalmente es amar a Dios. Por eso él habla de la ley real aquí y dice que la ley real habla algo acerca de la ley real que es amar al prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras encontramos el amar al prójimo como a nosotros mismos como el segundo mandamiento más importante después de amar a Dios. Y dice la ley real en el Antiguo Testamento que de esos dos mandamientos depende todos los demás mandamientos de todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando tú amas a Dios, va a poder esa llamita de pasión en tu corazón hacerte amar a las personas y derribar cada día más ese ídolo del favoritismo, no haciendo acepción de personas. Ahora ellos se sentían muy orgullosos de la ley real, pero Santiago les dice, ustedes la están quebrando. La están quebrando porque basta con quebrar esa para haberla quebrado todo. Vamos a pasar al último encabezado. Y eso aparece del verso 12 al verso 14. Mi tercer encabezado le puse que nuestra manera de vivir sea examinada por la ley de la libertad. Verso 12, así hablad y así proceded. Mis tres encabezados los tomé de palabras donde Santiago nos está pidiendo que hagamos algo. La primera cosa que nos pide es no tener el ídolo del favoritismo en nuestra vida de fe, en un Cristo glorioso. Mi segundo encabezado en el verso 5 les dice, amados hermanos míos, escuchad esto que les voy a hablar acerca de Dios. Y utiliza la ley real. Y en mi último encabezado, Santiago dice, así habla y así procede. En otras palabras, que tus conversaciones y tu manera de vivir sean basados en esto. Aparentemente puede estarse él refiriendo a la ley real, que viene siendo amar a tu prójimo como a ti mismo porque amas a Dios, pero vean lo que él hace un cambio. Vean el cambio que él hace. Así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué lo cambió? ¿Por qué de la ley real cambió a la ley de la libertad? Y ahí es donde es lo más interesante de esta porción de la Escritura. Nos habla de juicio, ¿verdad? Dice que que hablemos y vivamos de tal manera, entendiendo que un día vamos a ser juzgados. ¿Sí? Las Escrituras hablan de un juicio de Dios. Aquí en la tierra pasa algo difícil como lo que está pasando en las noticias ahorita y todos hacemos nuestro juicio, ¿verdad? El policía está mal porque discriminó. Lo hizo sobre una persona oscura. Si hubiera sido alguien blanco, a lo mejor no lo hubiera hecho. Bueno, al final de cuentas lo que él hizo está mal, no por ser blanco o oscuro o de cualquier otro color. Finalmente, lo que él hizo está mal porque, ponerle la rodilla al cuello a una persona por 8 minutos, a quien se la pongas, ¿en qué condición lo vas a poner? Entonces todos hacemos nuestros propios juicios. Yo discutía con mi esposa porque ella me decía, yo pienso esto. Entonces yo le decía a mi esposa, pero yo he estado
meditando Santiago capítulo 2. Y Santiago capítulo 2 nos habla acerca del favoritismo. Al final de cuentas, todos hacemos acepción de personas en algún área que necesita ser corregida, si nosotros queremos crecer y madurar. Y fíjate lo que él dice, debemos de vivir de tal manera pensando en un juicio futuro. Para las personas que no conocen a Dios y solamente obedecen ciertas reglas, van a ser juzgados por la ley perfecta de Dios. En otras palabras, la persona se presentará ante Dios, ante el tribunal de Dios, y la persona dirá, mira, pero yo hice muchas buenas obras, y Dios le va a decir, sí, pero mira lo que mi ley perfecta dice. ¿Recuerdan el Sermón del Monte cuando Jesús vuelve a recapitular la ley? Y por 3 capítulos completos va a la ley. Y la ley dice así, pero yo les digo, lo hemos estado viendo semanas atrás, Jesús no está escondiendo la ley ni la quiere cambiar. Jesucristo saca la ley real del Antiguo Testamento, pero le da su interpretación correcta. Y entonces la interpretación correcta que Jesús le da a la ley real viene a ser la ley de la libertad. Como el mismo título lo dice, parece ser una ley que te viene a traer libertad. Los que son juzgados conforme a una perfecta ley de Dios se van a encontrar culpables ante el tribunal de Dios. Porque ¿qué persona puede decir que no ha cometido pecado? Así de dura y estricta es la ley de Dios. Tan dura y estricta que te vas a encontrar culpable. Hermanos, nadie sobreviviría a ese juicio, todos serían culpables. Pero el problema es que muchas personas quieren vivir de esa manera. Quieren vivir solamente sintiéndose como buenas personas cuando al final Dios los juzgará con una ley perfecta y se van a encontrar faltos, porque no son perfectos. Por eso Santiago hizo el cambio de la ley real a la ley de la libertad, porque los creyentes van a ser juzgados por la ley de Cristo. ¿Y cuál es esa ley de Cristo que recibe el título de la ley de la libertad? Bueno, que ahora el juicio para ti ya no va a haber, porque alguien fue enjuiciado en la cruz por ti. Y como alguien fue enjuiciado por la cruz por ti, si tú realmente crees, Él fue hallado culpable por tus pecados y Él fue castigado por todos tus pecados. Entonces hay libertad para ti en el juicio, porque el juicio ya no tiene nada contra ti. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven una vida movidos por el Espíritu de Dios. Y qué buenas noticias son estas, ¿verdad? Romanos 8:2 nos habla de esa ley de la libertad. Hay varios pasajes que te hacen referencia a la ley de la libertad, lo voy a leer, 8:2. Voy a leer desde el verso 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Aparece la ley del Espíritu de Cristo como una ley que te liberta de otra ley. Entonces, lo que Cristo ha hecho en la cruz para todos aquellos que creen en Él es que ahora han recibido libertad de ese juicio, de la ley perfecta de Dios, que va a ser sobre toda persona que no ha confiado en Cristo y que sigue intentando guardar mandamientos para que Dios un día lo acepte. Es muy terrible eso. Y yo creo que nosotros como creyentes nos debe de hacer pensar si realmente otra vez tenemos esa convicción de que si nos muriésemos ahora, iríamos al cielo por las obras de Cristo, no por las tuyas. Voy a leer Santiago 1:25, en la carta que estamos ahí, Santiago 1:25. Nuevamente vemos la ley de la libertad, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Nos podemos llegar a confundir un poco porque verso 25 dice, bueno, ahí dice que los que mantienen su atención en la ley de la libertad
que al final viene siendo la misma ley de Dios, porque la ley de Dios sí nos hace libres, pero no debemos de confundirla que guardando la ley perfecta de Dios vamos a poder ser salvos, porque para hacerlo tendríamos que cumplir a la perfección, no nos alcanzaría nunca. Pero la idea de Santiago es que la misma ley de Dios, que es perfecta, es una ley que no te está dando mandamientos para que tú seas salvo. Al que es incrédulo y no cree en lo que Cristo ha hecho en la cruz, necesita confiar en Cristo para entender lo que Cristo ha hecho en la cruz. Pero para el que es creyente, necesita entender que la ley perfecta necesita meditarla y guardarla. Y si se le olvidó, volver a ir a ella, porque si él mantiene su atención en la perfecta ley, ¿para qué le va a ayudar? Para que todos sus ídolos que todavía carga sean derribados. Porque tenemos un sinnúmero de ídolos. Ídolos en el adulterio, ídolos de vicios, ídolos de carácter, ídolos de enojo, ídolos de favoritismo. Entonces, si el creyente quita su atención de la perfecta ley de Dios, no va a poder ver sus ídolos en su corazón. Dios quiere utilizar para el creyente la perfecta ley de Dios para mostrarte tu pecado, para que seas limpiado y en carácter te veas mejor, como ese Cristo glorioso. En ninguna manera Dios está pretendiendo que mires la perfecta ley como un medio de salvación. Está pretendiendo Él que la mires como un medio de purificación del pecado que todavía necesita morir en ti. Entonces, por eso Él dice que la persona que no es un oidor olvidadizo, pero más bien practica lo que escucha de la ley, no dice, y será bienaventurado recibiendo la salvación, no dice eso. Dice, será bienaventurado en lo que hace. Una persona que practica más la ley de Dios va a recibir el beneficio de lo que está practicando. Una persona que no hace acepción de personas va a ser un ejemplo para la sociedad en la que vivimos de cómo es Dios. Y cuando las personas miren a una persona así, van a poder experimentar o van a tener oportunidad de experimentar vergüenza por su propio pecado, como ellos a veces son con las personas. Y termino con este último verso, verso 13. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago nos habla de la ley de la libertad y que vamos a ser juzgados los creyentes por la ley de la libertad, porque Cristo fue castigado en nuestro lugar y ahora somos libres del castigo que nos merecemos por nuestros pecados. Pero Santiago recalca algo muy importante, les dice a los creyentes, el juicio será sin misericordia de parte de Dios para el que no ha mostrado misericordia. Y otra vez te puedes confundir porque puedes pensar, oh, entonces hay que ganarse el cielo, ¿no? Hay que ser misericordiosos para que Dios nos dé misericordia. No. Lo que Santiago está diciendo es, mira, en la cruz, Cristo mostró misericordia al ser castigado por pecadores que merecieran ser castigados. Ahí está la misericordia de Dios. Ahora, si ustedes son creyentes que cuando entra un rico a la iglesia lo están favoreciendo, yo estoy dudando si su fe es genuina, si su fe en Cristo es verdadera. Porque Dios no es así. ¿Cómo el Dios que te salvó va a estarte motivando a hacer de esa manera? Y yo creo que Santiago pone en tela de juicio si los que lo están escuchando, particularmente aquellos que han estado queriendo usar a los ricos que están entrando a la iglesia como su oportunidad para salir de las pruebas, les está diciendo, ustedes son unos hombres que han estado dejando que el ídolo del favoritismo gobierne en sus corazones. Fíjate, él dice, la misericordia triunfa sobre el juicio y es lo que Cristo ha hecho. No hay juicio más para aquellos que han confiado en Cristo. No hay juicio más porque la misericordia ha triunfado sobre el juicio. Entonces, el resumen, ¿cuál es? Bueno, mi primer encabezado, Santiago nos dice que debemos de desechar el favoritismo de nuestra fe en Cristo. El segundo encabezado, debemos de prestar atención a Dios.
debemos de prestar atención a la ley real de Dios, que es perfecta, no para salvación, sino para limpiarnos de nuestros ídolos. Y el tercer encabezado, nuestras conversaciones y nuestra manera de vivir debe ser examinada a la luz de la ley de la libertad. O sea, las cosas que hacemos, las obras que hacemos, deben ser motivadas por la obra de Cristo en la cruz. La misericordia que hemos recibido debería ser algo que debería cada día más gobernar nuestras vidas. En la manera práctica, ¿cómo sucede esto? Bueno, en el mundo en el que vivimos, tú vas a tener demasiadas oportunidades para poder mostrar misericordia. Y yo creo que nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que hacer la diferencia, no para salvación, simplemente como evidencia de nuestra fe. ¿Cómo tú puedes hacer para derribar el ídolo del favoritismo? Bueno, métete en circunstancias que te incomoden. Júntate con personas que te es difícil juntarte. Invierte más tiempo con personas que la mayoría de las personas las desprecian. Y entonces tú vas a poder tener oportunidad de derribar el ídolo del favoritismo. Porque a veces aquí entre nosotros es muy fácil no tener favoritos. Pero ve a las personas que te es difícil. Y créeme que ahí está la mayor oportunidad para que nosotros realmente derribemos ese ídolo. Y la iglesia debe ser una iglesia que hace eso. No es fácil, ¿cierto? No es fácil. Porque tú tienes iglesias, no pretendo que se escuche mal, pero tienes iglesias de blancos, tienes iglesias de latinos. No sé si a veces es por el color, por el idioma. Mayormente es por el idioma, por la cultura. No entiendo uno igual. Pero luego tú tienes, por ejemplo, muchas culturas que sí hablan el mismo idioma, porque ya muchas culturas están creciendo aquí, ¿no? Tienes a hermanos del Medio Oriente, de Asia, o tienes hermanos, ¿verdad?, de piel oscura, y tú miras que mayormente cada grupo se mantiene uniforme, ¿verdad? Los de piel oscura con los de piel oscura, los de piel blanca con piel blanca, los latinos con los latinos. Pero ahí realmente no estamos haciendo ninguna diferencia. Entonces, te quiero pedir que esta semana tú pienses realmente qué tú puedes hacer para derribar el ídolo del favoritismo en el lugar en el que tú te mueves. Atrévete a acercarte a las personas que te hacen sentir incómodo, para que seas más como Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos acerca del ídolo del favoritismo. Gracias por mostrarnos lo que significa la ley real, que está basada en amarte a ti y en amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Gracias por enseñarnos acerca de la perfecta ley, la perfecta y justa ley de Dios, que nos muestra nuestros ídolos para derribarlos, para que nos parezcamos cada día más a ti, Señor, porque tú no haces acepción de personas. Gracias por tu pueblo que te busca, por tu pueblo que te ama. Gracias por el privilegio que tenemos de conocer a un Dios que nos quiere seguir limpiando, que nos quiere seguir purificando, Señor, en nuestra fe. Señor, ayuda a que nuestra fe en Cristo sea una fe más limpia, una fe más pura. Ayuda a esta iglesia, Señor, a hacer la diferencia. Ayuda a la iglesia a poderse incomodar en su propia vida, Señor, para poder tener la oportunidad de alcanzar a otras personas que necesitan de ti, Señor, que están esperando escuchar el Evangelio, escuchar las buenas noticias. Y creo que esas buenas noticias se escuchan a través del trato que nosotros damos a las personas. Gracias, Señor, por la obra maravillosa de la cruz, por la salvación que tú has provisto para todo aquel que cree, Señor, por la sola fe. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por
estar pendiente de nuestro servicio. Fue un privilegio estar con todos ustedes y con mis hermanos que están aquí presentes. Quiero animarles que tengan un poquito más de paciencia. Estamos a punto de reanudar nuestro servicio de la mejor manera posible, con reglas, pero quiero decirte que estamos orando por ti y estamos pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que te ayude a que tengas sabiduría en el tiempo de pruebas. Que Dios te bendiga.